Principio 2. Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario. En el lejano Oriente, este principio se llama ley del péndulo. Aquí en Occidente, lo consideramos un caso particular de la ley de ciclo, que comentamos en el principio anterior. En otras palabras, si forzamos algo hacia un resultado particular, por ejemplo, alguien trata insistentemente de lograr gustarle a otra persona, lo más probable es que la otra persona lo rechace. Algunas veces, puede obtener resultados aunque haya forzado las cosas, pero en esos casos, se queda con efectos laterales negativos e indeseables, que no fueron previstos. Por ejemplo, en una compañía, alguien puede abrirse camino a la cima pisando a otros, haciendo trampas y mintiendo. Pero una vez que está arriba queda muy aislado, pues le restan muy pocos amigos. En realidad está menos seguro, pero probablemente buscó poder y prestigio para compensar su inseguridad emotiva. Así es que hay dos casos de este principio útiles de ver. Primero, cuando forzamos algo hacia un fin particular, pero obtenemos el resultado opuesto. El segundo caso se refiere a situaciones en que podemos obtener el objetivo deseado, pero también obtenemos efectos laterales indeseables. Veamos un ejemplo del primer caso. Cuento, el sermón sobre el regreso de la acción. Buda dijo, si un hombre me daña, le devolveré el cariño, cuanto más daño me haga, más bondad partirá de mí, el perfume de la bondad siempre llega a mí y el aire triste del mal va hacia él. Un hombre insensato insultó al Buda y éste le preguntó, si un hombre rechaza un regalo dedicado a él, ¿a quién pertenecerá? Y el otro contestó, en ese caso pertenecerá al que lo ofreció. Bien, repuso Buda, te has mofado de mí, pero yo rehuso el regalo y te ruego que lo guardes para ti, ¿no será esto un origen de miseria para ti? El embaucador no contestó y el Buda continuó. Un hombre perverso que ofende al virtuoso, es como uno que mira hacia el cielo y lo escupe, la saliva no ensucia al cielo, sino que vuelve y mancha a su propia persona. El calumniador es como uno que arroja tierra a otro, cuando el viento está contra él mismo, la tierra no hace nada más que volver al que la arrojó y aquel que desea obtener algo que no es para él, obtiene aquello que es para él. Estoy seguro de que cada uno de nosotros puede pensar en muchos ejemplos de su vida personal, que muestran lo que sucede cuando uno está en actitud de forzar, tratando de obtener algo y no lo logra. También tenemos los ejemplos de la gente que llamamos agresiva u otros que en cualquier reunión son los fanfarrones, y hemos visto la reacción adversa que producen en nosotros y en otros. Este principio no significa, sin embargo, que uno deba tratar de arremeter hacia adelante con todo para lograrlo. En absoluto, siempre deberíamos intentar al máximo para lograr el resultado deseado y dar lo mejor de nosotros mismos. Pero no con actitud de forzamiento ni de violencia. Los buenos mecánicos lo saben. Saben que a veces uno tiene que usar mucha fuerza, pero siempre con la herramienta correcta y nunca forzando. Lo sabemos. Hablamos de una relación forzada o de una relación fácil, fluida. ¿Recuerdan el indicador interno de la primera cita que tuvieron? Si es hombre, probablemente intentó gustarle a la chica con tal insistencia, que ella no pudo soportarlo. Eso me pasó a mí. Y si es mujer, quizás recuerde el sentimiento incómodo y el rechazo que experimentó por ese pequeño adolescente que tan torpemente trataba de impresionarla. Cuando éramos adolescentes, muchos de nosotros nos rebelamos contra nuestros padres, principalmente porque forzaban las cosas hacia un fin y trataban tan insistentemente de hacernos adoptar sus costumbres y eso, por supuesto, produce lo contrario. Si alguna vez vivió una situación de ruptura de una relación amorosa o de matrimonio, y fue la parte que quería mantener la relación, quizás recuerde cómo, al tratar desesperadamente de retener a su pareja, sus acciones dieron como resultado que él o ella se alejaran cada vez más de usted. En síntesis, cuando trató de poseer, menos tuvo. Este principio está fuertemente ligado a la posesión. Como recordará de visto en los capítulos anteriores, la posesión es la raíz de todo el dolor y el sufrimiento. Creo que pocos dichos ilustran tan bien esta relación como el principio de generosidad del filósofo chino Lao Tse,
que dice más o menos así: el que obtiene, tiene poco, el que reparte, tiene mucho. Así que, la próxima vez que esté con un amigo, no trate de gustarle, sino de darle. Cuando esté con sus hijos, no les imponga sus puntos de vista. Después de todo, ¿quién dijo que usted sea un ejemplo que deba seguirse? Sino más bien escúchelos y aprenda sobre su mundo. Si está en una situación de poder, no presione demasiado a los que dependen de usted, porque si lo hace, tarde o temprano se rebelarán contra usted, y si ya lo hacen, continuarán haciéndolo. Los japoneses son un buen ejemplo de ejecutar bien este principio. Sí, son trabajadores muy empeñosos. Sí, tienen en mente objetivos muy precisos. Pero no les gusta ser apremiados ni apremiar. De hecho, ninguna transacción de negocios importante se lleva a cabo, a menos que las partes involucradas hayan empatizado mentalmente entre sí, y eso solo puede lograrse si no hay actitud de forzamiento, sino más bien de soltar y de respeto mutuo. Quizás con nada se ilustra mejor este principio que con el acto sexual. Sin duda, todos nosotros hemos experimentado lo que sucede cuando tratamos de forzar un orgasmo. Nada, salvo frustración. Pero espero que la mayoría haya experimentado lo contrario. No hay urgencia. Ninguna de las partes es dominante. Hay respeto total y sincronización mental. Hay alegría en cada momento y ningún forzamiento para llegar al fin, aunque sepa el momento en que va a terminar y experimente mucha fuerza, mucha energía. Para los que en la vida diaria fuerzan excesivamente, podría ser bueno cambiar sus hábitos de alcoba, porque me atrevería a decir que allá también fuerzan un tanto y más bien apremian. A todos les diría, traten el sexo muy delicadamente, trátenlo como un don divino, porque en él está la vida, no tan solo como resultado, sino más bien en sí misma. Respételo y no lo reprima. Aunque valdría la pena también recordar que todo se hace bien cuando se mide bien, es decir, sin forzar en una dirección o en la otra. En materia de trabajo interno, la primera regla práctica es nunca forzar nada, porque logrará resultados opuestos. En algunas tradiciones recientes, la gente creía que debían forzar la vigilia, el nivel de conciencia cotidiano, en el sueño, esto es, tratar de entrar en el sueño despiertos. Eso es posible, pero sumamente peligroso, pues los contenidos del sueño rebotarán en la vida cotidiana, haciendo que la persona alucine de la misma manera que lo hace en el sueño. Por ejemplo, muchos discípulos cercanos a un conocido místico del siglo XX murieron trágicamente a causa de esto. Como ejemplo, uno de ellos se detuvo en lo alto de un puente y se lanzó al aire, y a su muerte, porque creyó que podría volar, tal como en sueños creemos poder hacerlo. En otros trabajos psicológicos, la gente ha quedado traumatizada luego de someterse a seminarios POD de privación sensorial. Hay aún algunas corrientes salvacionistas en estos días que sostienen que el camino del nirvana para un oficinista de 9 a 5 promedio, reside en el ayuno estricto de 2 semanas. Esto último ha producido enfermedades y depresiones severas. Y estos programas fueron prescritos por médicos. Como regla práctica, sea amable con usted mismo, cualquiera sea la técnica que emplee. Ejercítese tratando de llegar a sus límites, pero nunca, nunca, se fuerce. Reconocerá el forzamiento, si hay una actitud interna de no disgusto, autocastigo y cosas por el estilo. Para una persona correr 5 kilómetros podría no ser un forzamiento, pero para otra sí. Recuerde, solo usted es el guía que puede reconocer si está forzando o no las cosas, y nunca le crea a nadie que le diga lo contrario. Veamos ahora el segundo caso de este principio, es decir, cuando obtenemos resultados con efectos laterales negativos. Cuento, El Rey de Oro. El viejo Sileno era un sátiro, mitad chivo y mitad hombre, que aconsejaba sabiamente a Dionisos, dios del vino. Su espíritu era profundo y juicioso, pero estaba disimulado bajo una apariencia grotesca. Por motivo de su aspecto, un día fue capturado, mientras dormía, por unos campesinos. Estos, orgullosos de su presa, llevaron a Sileno cargado de cadenas ante el rey del lugar, llamado Midas.
Midas reconoció la naturaleza del sátiro y luego de liberarlo hizo en su honor grandes fiestas y homenajes, rogándole que perdonara a los campesinos por la confusión producida. El sabio Sileno así lo hizo y quiso además retribuir el espíritu piadoso del rey. «Pide lo que quieras y te lo concederé», dijo Sileno, «pero sé razonable, ya que lo que doy no lo puedo luego quitar». Entonces Midas pidió al sátiro aquello que durante toda su vida había deseado. Pidió convertir en oro lo que tocara, explicándose de este modo: «Mi reino es pobre, pero su gente es bondadosa y unida. Si yo fuera rico, la felicidad sellaría tanto esfuerzo y tanta privación, todo el reino se vería beneficiado por el don de su rey bien amado». Sileno hizo su concesión a Midas y desapareció. Inmediatamente, las vestiduras que estaban en contacto con el cuerpo del rey se convirtieron en oro. Entonces Midas comenzó a recorrer sus dominios y a convertir en oro las casas de los campesinos, sus estanques, sus cultivos y sus animales, ante el asombro y el agradecimiento general. Pero vuelto al palacio esa noche, un clamor lastimoso subió hasta él. Los súbditos llegaban con quejas crecientes. «Signo de exclamación abierta, no puedo ordeñar mis cabras de oro», dijo uno, «y mi familia se quedará sin leche y sin carne». Signo de exclamación abierta, los cultivos no darán fruto, gritaron otros. Y así fue llegando al rey todo tipo de lamento. Midas, meditando la solución del problema, escanció vinos y llevó a su boca los alimentos y los frutos. Todo fue entonces de oro y no hubo líquido ni alimento que pudiera tragar. En tal situación, su mujer fue a reconfortarlo acariciándolo, pero de inmediato quedó convertida en la más hermosa estatua de oro. Midas hizo penitencia invocando a Dionisos para que rompiera el sortilegio de Sileno. Y el buen Dios, volvió todas las cosas a su principio. El oro se esfumó, las cabras volvieron a ser cabras y los estanques volvieron a contener las aguas, los cultivos se agitaron al viento y la mujer del rey salió de su sueño de oro. Entonces Midas pudo comer, pudo beber y agradeció con su pueblo al Dios, al haberles concedido la pobreza. En nuestras corporaciones modernas, se obtienen los resultados deseados. Los beneficios aumentan, etc. Pero la presión y el forzamiento que la gente experimenta en muchos casos, en las organizaciones de ventas en particular y en muchos otros campos como la computación y las líneas aéreas, son tan fuertes que los resultados cobran su tributo en los empleados, en términos de licencias por enfermedad, ausentismo, moral baja, para no mencionar todos los ataques cardíacos y otras enfermedades relacionadas con la presión. En algún momento estas corporaciones tienen que ver que el costo humano para lograr los resultados es demasiado grande. Si no cambian el curso pronto y reorientan sus prioridades, la presión desde adentro podría volverse insoportable. Puede decirse lo mismo respecto de nuestro sistema educativo. Está bien que haya grados y ciertos currículum a cubrir, pero la presión a la que se somete a los estudiantes es demasiado alta. Así que, estos se suicidan a muy temprana edad. Con nuestro actual sistema educativo, la gente puede obtener títulos, pero muy poco aprendizaje. Estos estudiantes se están volviendo crecientemente y aceleradamente iletrados, porque la educación no es solo forzada y competitiva, sino también fuera de época. Se ven obligados a adaptarse a un modo de enseñanza que parece irrelevante en sus vidas. El efecto lateral de las drogas es, por supuesto, otro ejemplo de este principio. Los tranquilizantes pueden relajarnos, pero también nos ponen soñolientos y la gente puede volverse dependiente de ellos. Actualmente se sospecha que las píldoras para dormir son productoras de cáncer. El alcohol, aunque agradable en sí mismo y relajante, es muy propenso a originar todo tipo de efectos laterales negativos. En general, los efectos indirectos de este principio pueden verse en casi todo lo que hacemos. Supongo que nadie estaría muy en desacuerdo conmigo si dijera que todos nosotros buscamos armonía y felicidad. No obstante, parece que buscáramos en lugares equivocados. Pensamos que lo lograremos con un nuevo trabajo, una casa más grande, un coche más cómodo, las vacaciones soñadas, y nos matamos tratando de obtener esas cosas.
La experiencia muestra que luego descubrimos que, tras un disfrute momentáneo de nuestro sueño, hallamos vacío y frustración por delante. Entonces tratamos de llenar el vacío y superar la frustración con otro espejismo. Los que no tienen ilusiones respecto de esas cosas externas pueden querer, sin embargo, respuestas fáciles y resultados rápidos. Mucha gente va a ver hipnotizadores y parece que pueden estudiar mejor en estado de hipnosis, pero luego de un tiempo se presentan efectos laterales negativos, porque forzaron la mente al someterse a esa práctica. Otros buscan un gurú o líder que les muestre el camino a la libertad y terminan aún más encadenados e incapaces de conectarse con el resto de la sociedad. Pero lo peor de todo es que nos forzamos a vivir en una situación vital que en realidad no disfrutamos. Permítanme preguntarles honestamente, ¿cuántos de ustedes son verdaderamente felices? ¿Cuántos de ustedes están realmente contentos? Sé que tienen todo tipo de justificaciones para su falta de verdadera satisfacción. Algunos dirán que se supone que la vida está llena de subidas y bajadas. Otros replicarán que para disfrutar, uno también tiene que sufrir. Más aún, hay quienes dicen así son las cosas. Uno está atrapado y no hay nada que pueda hacerse. Muchos creen, o al menos es lo que dicen, que quizás las cosas mejoren en el futuro. Es asombroso con qué frecuencia la gente dice los mismos 5 o 6 clichés respecto a su situación. Y cada uno habla con convicción como si realmente él o ella hubiera llegado por sí mismo a esas conclusiones. No obstante, estas justificaciones para su existencia no son algo que usted pensó. Son las mismas en todas partes del mundo. Han estado rondando bastante tiempo. Pero, ¿no se les ha ocurrido que su vida no tiene que ajustarse a esos clichés? Que quizás podría ser feliz la mayor parte del tiempo y tener sentido en su vida. Bien, quizás sea posible y hemos hablado de eso por separado en un capítulo sobre ese tema, vea el capítulo 4, la decisión vital. Por ahora debe comprender que, si se está forzando hacia un fin quizás cierta seguridad externa, en realidad está reprimiendo una voz interna que le suplica evaluar sus ilusiones. Esa voz le pide permanecer calmo un momento y tratarse bien. ¿Se siente realmente tan seguro? Externamente quizás sí, pero por dentro, ¿está en paz? Después de todo, ¿no es eso lo que estamos buscando? ¿Hacia qué otra meta nos precipitamos tanto? Ciertamente, no hacia la muerte, espero, pues allí seguramente llegaremos y más rápido de lo que quisiéramos, si no cambiamos drásticamente nuestra dirección. Ya que ninguno de nosotros quiere precipitarse allí, bien, comencemos a comportarnos como si quisiéramos vivir. Y empecemos a vivir, a reírnos, a amar. En cuanto al indicador interno de este principio, ya hemos dicho que es la sensación de forzamiento. También podríamos llamarla violencia interna, que en casos extremos explota hacia afuera como violencia externa. Para mayor comprensión y entendimiento, trabajemos unos pocos ejercicios. Ejercicios. 1. Recuerde las ocasiones en que alcanzó una meta, pero las consecuencias fueron dolorosas. Revise las veces en que el logro del objetivo se forzó y así se obtuvo un resultado opuesto y doloroso. 2. Piense en las ocasiones en que se forzó hacia un objetivo, pero se logró el resultado opuesto. Considere las situaciones personales actuales, que podrían forzarse hacia un objetivo inadecuado y trate de comprender las contradictorias consecuencias de tales acciones. 3. Observe la situación de forzamiento en la que se encuentra otra persona y discretamente clarifíquelo, a él o a ella, sobre las consecuencias de su logro, si lo obtuviera, o respecto del rebote si no alcanza el fin forzado.